Hola, buenos días jóvenes, ¿cómo están? Hoy día estamos en la clase número 14 de función afín y función lineal y vamos de lleno a la clase. Tenemos pregunta S1, ¿cierto? Típica pregunta donde tenemos un problema de planteo y nos va a pedir que este problema que nos presenta aquí lo transformemos a una función. Bueno, vamos adelante, partimos con la función afín, que es de la forma fx, ¿no es cierto? Que significa una función de x es igual a mx más n, con m distinto de 0 y n distinto de 0, donde m es la pendiente, es decir, un grado de inclinación que va a tener esta recta, ¿no es cierto? Y c es el coeficiente de posición. Tenemos el ejemplo aquí, f de x, ¿no es cierto? Función de x con x como la incógnita, de 5x más 3, ¿no es cierto? Donde m va a ser pendiente, o sea 5 pendiente, y 3 el coeficiente de posición. Dice que indica la ordenada del punto donde la recta intersecta el eje Y. Es decir, va a decir donde la recta corte con el eje Y, el valor Y de ese punto va a ser n, va a ser el coeficiente de posición. Aquí podemos ver en el gráfico, tenemos que f de x, ¿no? Su representación gráfica dice si x vale 0, nosotros reemplazamos como vimos en la clase anterior. O como he visto en clase, ¿no es cierto? En las clases, f de 0 es igual a 5 por 0 más 3, ¿cierto? F de 0 es igual a 3. También tenemos que f de x, o sea, si x es igual a 1, f de 1 va a ser 5 por 1 más 3, ¿no es cierto? Donde sale la x, lo reemplazamos por el valor, por 0 o 1. Nos va a dar que es 8. Menos 1, etc. ¿No es cierto? Ahora, antes de seguir, nos vamos. Ay, me equivoqué. Ahí sí. Volvamos, importante saber aquí de que, ¿no es cierto? M, al ser pendiente, va a ser positiva, entonces va a ser ascendente de izquierda a derecha, creciente, también lo conoce. Y este punto de acá, donde la recta intersecta el eje Y, ¿no es cierto? Este es el eje Y, lo intersecta es el coeficiente de posición, que nosotros lo habíamos denotado como n. Y la pendiente, lo que hemos hablado, es n, ¿no es cierto? Bueno, continuando. Tenemos función lineal, ¿no es cierto? Es de la forma mx, con m distinto a 0. Se dan cuenta que aquí no tenemos n. No hay n, ¿no es cierto? No hay un n, no dice nada. Entonces, solamente con pendiente. Representación gráfica, ¿no es cierto? La función lineal es una recta que pasa por el origen. El origen es el punto 0, 0. No se nos puede olvidar. F de x igual a menos x. Sería una recta decreciente con pendiente negativa. ¿Con pendiente cuánto? Menos 1, ¿no es cierto? Tenemos distintas funciones como conocidas que tienen nombre. Aquí tenemos la función identidad, donde es f de x igual a x, ¿no es cierto? Esta función f de x igual a x es la función de identidad, donde cada valor de x va a ser igual al valor de y, cada valor del punto, ¿no es cierto? Va a ser x, y va a ser lo mismo, 1,1, 2,2, 3,3. Aquí, por ejemplo, está el ejemplo 1, 2,2, menos 1,1, ¿no es cierto? Va a pasar justo por la mitad, va a ser un ángulo de 45 grados, ¿no es cierto? Entre el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Importante siempre va a ser 1, 1, 2, 2, siempre va a ser justo en el punto, ¿no es cierto? Donde se intersectan esos dos valores iguales. Bueno, una función es creciente, ¿no es cierto? Un poco lo que estaba hablando antes, si la pendiente es positiva, ¿cierto? Quiere decir, si m es mayor que 0, entonces la función es creciente y irá ascendiendo de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Hacia arriba. La función es, a un ejemplo, 2x menos 1, significa que como la pendiente es mayor que 0, 2 es mayor que 0, la función es creciente. Nada más. O sea, la coeficiente de posición es menos 1, ¿no es cierto? Corta de menos 1. Recto intersecta elegido, punto 0, menos 1. Función decreciente, ustedes se imaginarán de que obviamente es cuando la pendiente es menor que 0, ¿no es cierto? Va hacia abajo, de izquierda a derecha. Aquí como muestra el gráfico. Otro ejemplo, menos 5x, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos menos 5. Hay que tomar el número con signo. El signo es muy importante porque dice si es creciente o decreciente. Podemos ver de que la pendiente es negativa. Por lo tanto, la función es decreciente. Y corta en el más 4. Posición 4. Siempre
el dominio del recorrido de las funciones reales es de la forma f de x mx más n con m ∞ 0 y n ∞ 0 es el conjunto de los reales. Estoy diciendo que siempre las funciones lineales o función afín va a ser un dominio real, ¿ya? Una función constante, ¿qué quiere decir? F de x igual a c, a un número, ya no es una letra. C, tómenlo como un número. F de x igual a un número, un constante, un número real. Cualquier número puede ser, ¿cierto? Puede ser una fracción, un decimal, un número positivo o negativo, pero es constante. La representación gráfica de una función constante es una línea recta paralela al eje x, ¿no es cierto? El eje x, el eje de las abscisas, una recta sobre ella. Por ejemplo, f de x igual a 2 va a pasar por el 2, ¿no es cierto? Este 2 también va a ser el coeficiente de posición, va a ser la n, que habíamos visto anteriormente. Aquí lo ponen como c porque es una constante. Bueno, aquí podemos ver de que sin importar el valor de x, vale 1, vale 2, vale menos 1, siempre va a ser igual a 2, ¿no es cierto? Porque aquí no hay que reemplazar nada, solamente queda el 2. Entonces, menos 3,2, menos 2,2, 1,2, 2,2, ¿no es cierto? Así vamos viendo. El dominio de la función f es el conjunto de los números reales y el recorrido va en base a la i, es el número 2. Siempre va a tomar un valor 2. No va ni subir ni bajar, va a ser 2. Bueno, va a ser la constante, ¿no es cierto? No en este caso era 2. No siempre va a ser. ¿Cómo modelar situaciones con comparación lineal? Comportamiento lineal. Una función de tipo f de x es igual a mx más n se puede determinar si se conocen dos puntos de ella, ¿no es cierto? Si tenemos una ecuación lineal conociendo dos puntos, podemos encontrar el valor de la función, ¿no es cierto? La forma de la función, teniendo solamente dos puntos. Utilizando la siguiente fórmula, ustedes ya la han visto, ¿no es cierto? Con i menos i1 es igual a i2 menos i1 partido x2 menos x1 por x menos x1. Esta fórmula se obtiene a través de la fórmula pendiente, que es esta. Entonces nosotros podemos reemplazarlo acá. Bueno, voy a volver un poquito antes y hacer esto como el primer paso, encontrar pendiente, y teniendo este valor lo reemplazamos acá, ¿no es cierto? Que esto es pendiente, y podríamos tener la fórmula y que para algunos es más conocido, digamos i menos i1 es igual a m x menos x1, ¿no es cierto? Donde los puntos son de los que nosotros tenemos, los que nos dan. Y con esto también podemos encontrar pendiente. Vemos un ejemplo. Tenemos un artesano fabrica 6 anillos con un costo de 4.320 pesos, ¿no es cierto? Y 12 anillos con un costo de 8.040 pesos. Si la relación entre la cantidad de anillos fabricados y el costo tiene un comportamiento lineal, se ve al tiro comportamiento lineal a una recta, una función afín o una función lineal. ¿Cuál es la función que permite determinar el costo y de fabricar X anillos? El costo de fabricar X anillos. Bueno, la cantidad de anillos son X, ¿no es cierto? El costo es Y. Y se tienen los puntos tanto 6, ¿no es cierto? Es la cantidad de anillos, X, como el costo, Y. 6 anillos, este costo. 12 anillos, este otro costo. Yo voy a decir que esta va a ser X1 y 1, esta X2 y 2, ¿no es cierto? Para no confundir más. Ahí está. Bueno, me apuré. Ahora hay que continuar. Reemplazamos los puntos en la fórmula. Recordad de que podemos nosotros hacer pendiente antes m, ¿no es cierto? Y2 menos y1 partido x2 menos x1. Vale la pena de repente, disculpen para los sonidos de la calle de repente se escuchan. Y reemplazamos x2 sería 8.040, ¿no es cierto? Menos x1 que es 4.000, me va a faltar espacio, 320, y ahí no puedo anotar. Pero bueno, x cosa reemplaza y x2 va a ser 12 menos 6. Restamos arriba abajo acá partido 6, ¿no es cierto? 8.040 menos, bueno, mejor continuemos.
porque la recta ya está hecha, ¿no es cierto? Recordad que esto es pendiente. Y también reemplazamos en cada valor x, o sea, y1 y x1. Restamos, ahí está, 3720 era la resta. Partido 6. Y aquí algo muy interesante que nosotros podemos hacer. A lo mejor hay veces donde nosotros podemos dividir inmediatamente, ¿no es cierto? En este caso, 3720 era múltiplo de 6, se puede dividir automáticamente. O si no, esta división, al tener solo una división acá y una multiplicación, esta división puede pasar multiplicando a todo lo que está acá, ¿cierto? Quedaría de una manera así, 6 por todo esto. Ya, eso no es necesario hacerlo, les puede servir en otro tipo de ejercicio. Yo de hecho lo recomiendo normalmente hacerlo de esa manera. Luego tenemos y menos, por ejemplo, 4320, 620x, menos 3620 solito, ¿no es cierto? Este es el número. Vamos a tener que despejar, dejarla ahí solita. Subamos términos semejantes, o decir los números que están solos, los subamos y nos va a quedar de esta manera. Y igual a 620x más 600. Por lo tanto, la función que representa el costo de la función de cantidad de anillos, el costo en función de la cantidad de anillos, ¿no es cierto? Es de esta manera. Y que es lo mismo decir f de x, ¿no es cierto? En este caso el costo fijo es 600 y el costo variable es 620 por anillo. Podemos ver, ¿no es cierto? Parte desde 600 porque va a cortar. Si tenemos el plano cartesiano, voy a hacer un dibujo muy a la rápida, ¿no es cierto? Digamos que aquí tenemos los 600 y por aquí parte. Y al hacer una pendiente positiva va a ser hacia arriba, ¿no es cierto? Y va a ir subiendo de 620 en adelante. 120, 120, así. Bueno, tenemos otro ejemplo. Dice, esto ya es una pregunta PSU, ¿no es cierto? Dice, un técnico cobra un cargo fijo de 17.000 más 1.500 por hora de trabajo. ¿Cuál de las siguientes funciones modela el cobro en pesos para el trabajo en n horas? ¿No es cierto? Ya, el cobro en pesos, entonces el valor nos tiene que dar en pesos. El valor va a ser en pesos. Pongamos una función, pongámosle pesos, de hecho, pesos de en valor de horas, ¿no es cierto? N horas, pongamos de n, va a ser igual a esta letra. Ustedes pueden poner lo que quieran, ya, solamente puse un peso para que se note que uno puede variar en vez de poner una F o lo que sea. Entonces, tenemos un cargo, un costo fijo de 17.000, entonces 17.000 va a ir siempre. Esto tenemos que ponerlo al tiro, 17.000 más, entonces esto va a ser agregado 1.500 por hora. Ah, bueno, 1.500 por cuánto, por la hora, y la hora es n. Y podemos ver rápidamente cuál sería el valor. En este caso sería la b, ¿cierto? Es lo más similar a lo que nosotros tenemos. Voy a borrar los dibujos. Ay, disculpen, tuve un pequeño spoiler. Paramos los dibujos. Sí, continuamos. El cargo fijo es 17.000, ¿no es cierto? Indica que n es 0, el técnico cobrará tanto. Si n es igual a 1, el técnico cobrará 15.000 por 1 más el cargo fijo, tanto. Si n es 2, el técnico cobrará 1.500, no sé, 15.000, 1.500 por 2 más 17.000. Y bueno, así en adelante. Entonces, por lo tanto, la función que modela es f de n igual a 17, el cargo fijo, más 1500n. Aquí es importante de que el orden da exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Hacer una suma, podemos poner un elemento antes que el otro y no nos cambia nada, es lo mismo. Luego tenemos pregunta PSU, ¿no es cierto? La que hemos dejado al principio de la clase. Dice, el nivel del agua en un estanque cilíndrico recto era originalmente h, ¿cierto? Entonces partíamos y era h metros y baja q cada semana. Entonces pasa el tiempo y va a ir bajando a q cantidad, va a ir bajando, ¿no es cierto? Entonces esto va a ir bajando q cantidad cada semana. ¿Cuál de las siguientes funciones relaciona el nivel de agua, ¿no es cierto?, con el número de semanas transcurridas, x, número de semanas? Entonces por cada semana x va a disminuir q en la situación descrita. Digamos que una cosa así, ¿no es cierto? La función va a ser en base a x, la cantidad de semanas. Si tenemos h originalmente, ¿no es cierto?, le restamos q por cada semana que pasa.
bastante rápido, ¿no es cierto? La alternativa correcta es B. A lo mejor hay distintas maneras que ustedes pueden tratar de pensarlo, pero la idea es llegar a la solución, ¿no es cierto? Bueno, jóvenes, hasta aquí con la clase de hoy. Espero que estén muy bien, espero que estén atentos a todas las otras clases que le hemos subido y que voy a seguir subiendo. Y que estén atentos también a las guías que tienen que realizar de esta clase y el solucionario de la clase anterior. Hasta luego.